Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre saludarlos. Hoy les quiero platicar sobre los Roadster, esos convertibles chiquitos que se usa cada vez menos, pero siguen siendo coches espectaculares. Iniciamos. En Zona 3, todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu Auto Estéreo con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Auto Estéreo, un placer como siempre estar con ustedes y por supuesto compartir las formas con las que ustedes pueden estar con nosotros a través de Twitter, @Zona 3 Noticias, de Facebook, Zona 3 Noticias, o los teléfonos en cabina 31 22 4200, 31 22 4266. También a través de mi Twitter personal, @Sergio Oliveira M, o de mi página de Facebook, Sergio Oliveira Autos. Miren, les quiero platicar de los Roadster porque en este momento estoy manejando uno, el Mazda MX-5. Y eso me hizo recordar los no muchos autos de ese segmento, de esta categoría, que he conducido en mis casi 20 años en este tema de probar automóviles. Es natural que los vehículos convertibles tengan un mercado reducido, ¿no? Finalmente, es un mercado que busca entusiastas del manejo, entusiastas, ¿por qué no?, de la naturaleza, ¿no? Y gente que quiere andar con el sol arriba de sus cabezas y con una sensación de libertad mayor. Y mucha gente que tiene esa necesidad, digamos, o esa búsqueda por una mayor necesidad por la redundancia, esa búsqueda por el viento en la cabeza, en la cara y el sol arriba y eso, usa simplemente una motocicleta, ¿no?, que finalmente te da más sensaciones que un coche. Entonces eso disminuye aún más el de por sí compacto, de por sí chico segmento de los Roadster y hace que ya cada vez menos marcas usen vehículos convertibles en general, no solo Roadsters, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un Roadster? ¿Qué es un convertible? Bueno, un convertible puede ser un coche incluso de 4 plazas o un coche grandote. Por ejemplo, hay un Rolls Royce Phantom Drophead Coupé, ¿no?, que es un convertible y no es un Roadster, pues caben 4 personas y es muy grandote, ¿no? Entonces hay relativamente pocos Roadsters en el mercado hoy. BMW con el Z3 hace ya cosa de 20 años más o menos puso uno en el mercado que era muy cercano a los Roadsters ingleses tradicionales de principios y mediados del siglo pasado. Esos autos se caracterizaban básicamente por tener espacio para 2 o 3 personas y no tenían techo. De hecho, cuando nacieron, muchos no tenían parabrisas, no tenían puertas y tenían la trasera tan cortita que desde el puesto del piloto, tú sentado en el puesto del piloto, eras capaz de tocar la placa trasera del auto. Eso era una, digamos, de las cosas que para muchos definían lo que eran los Roadster de aquel momento. Inglaterra fue un país que, digamos, adoptó como suyo el concepto de los Roadster y más que nada los MG de los años 50 hicieron fama mundial con autos de ese tipo. Eran realmente coches muy bonitos. Yo me acuerdo cuando estaba yo en Brasil todavía, antes de llegar a México en 1990, había en los años 70 y 80 en Brasil, más 70, a finales de los 70 en Brasil, una réplica del MG Roadster 1952. Y la marca intentaba venderlo en un principio como MG, pero pues por cuestiones de derecho no pudo hacerlo. Y
lo terminó vendiendo como MP. El fabricante que hacía la carrocería en fibra de carbono se llamaba Laffer. Entonces, este coche se llamaba MP Laffer 52. Y fue muy exitoso. A la gente le gustó mucho la idea de un auto absolutamente retro, ¿no? El coche era una réplica casi absoluta del MG y estaba hecho sobre la plataforma de un bocho, ¿no? Era un Volkswagen, pues, una tracción trasera con un poquito más de potencia que los Volkswagen tradicionales, pero se usaba un Volkswagen para hacer muchos vehículos en Brasil en aquel entonces, ¿no? En aquella época. Eran confiables, eran baratos y pues con una carrocería bonita se conseguía un valor-precio muy bueno, tanto de producción como de venta. Pero la evolución de los Roadster llegó obviamente a la era moderna y el Z3 de BMW es uno de los ejemplos que les digo. Luego Mercedes-Benz con el SLK retomó otro vehículo de principios del siglo pasado que fue un Peugeot, ¿no? de 1939, no me acuerdo ahorita el nombre específico de ese Peugeot, el número de ese Peugeot, pero creó los CC, los coupé convertibles. Entonces el SLK, cuando tenía el techo abajo, parecía un roadster, era un convertible para dos personas, con la trompa más larga que la cajuela, pero no era un roadster tradicional porque no tenía el techo de lona. Y los roadsters de verdad son así más puristas que otros vehículos, ¿no? Y una marca específicamente adoptó el Roadster como un vehículo suyo, que fue Mazda. Mazda, cuando lanzó el primer MX5 en los años 90, logró una muy buena reinterpretación de lo que eran los Roadster. Era una época, o hubo una época en donde los fabricantes japoneses tenían grandes Roadsters todo el tiempo, ¿no? Honda tuvo mucho éxito con el S2000. En Estados Unidos, sobre todo, fue muy exitoso el S2000. Toyota tenía el MR2, que también fue un producto muy exitoso, fue un coche que logró muchas ventas. Nissan tiene hasta hoy el 370Z convertible, que no está en México, pero sí está en otros mercados y es considerado por algunos también un roadster, ¿no? Y Mitsubishi creo que tuvo el Eclipse Roadster, no soy 100% seguro, pero creo que sí también lo tuvo, pero fue Mazda con el MX5 llamado Miata en Estados Unidos, o apodado Miata en Estados Unidos, que realmente logró la popularización de los roadsters en la era moderna, tanto que hoy es el roadster más vendido de toda la historia, ¿no? En todo el mundo, el Miata o el MX5 ha sido el vehículo más vendido en su categoría históricamente hablando. Y el que está a la venta en México en este momento es un coche excepcional y voy a platicar un poquito más de él al detalle ahorita que regresemos de un breve corte comercial. Háblenos 3122-4200, 3122-4266, el Twitter @Zona 3 Noticias, página web www.zona3.mx. Vamos a un breve corte comercial y ahorita regresamos con más aquí en Auto Estéreo. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Sigo platicando sobre los Roadster, pero vuelvo a compartir las formas con las que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, el Twitter @Zona 3 Noticias, página web www.zona3.mx, mi Twitter personal @Sergio Oliveira M, y mi página de Facebook @Sergio Oliveira Autos. Mire, estoy manejando, como les comentaba, el Mazda MX5, ¿no? Que es conocido por muchos como el Miata, ¿no? En Estados Unidos se le puso ese apodo y es conocido como Miata. Es un gran coche, un auto espectacular en muchos aspectos. Ahora,
hay mucha gente que me pregunta, y vaya que no es fácil explicar, ¿por qué el Miata es un gran coche? O sea, ¿por qué todos los que nos gustan los coches nos enamoramos de un MX5 cuando lo manejamos? Yo creo que la respuesta que más se acerca a la realidad es precisión. Es un auto que hace las cosas tan bien, ¿no? que, que te encanta, ¿no? Curvea bien, acelera bien, la relación peso-potencia es muy importante para ese coche. No necesitas un exceso de potencia. De hecho, no solo no necesitas, no deberías poner exceso de potencia en un MX5 para no echarlo a perder. O sea, con exceso de potencia el coche pudiera volverse poco maniobrable, porque los autos de tracción trasera necesitan manos expertas para ser conducidos. Y no cualquiera realmente lo puede hacer de una manera adecuada, ¿no? Cualquier aceleración fuerte en un auto de tracción trasera, como es el caso del MX5, la trasera va a brincar, va a patinar, va a salir de lado y la gente que no sepa, por lo menos no tenga idea de contravolantear, etcétera, acelerar en dirección opuesta, va a tener dificultad de manejarlo. O sea, a pesar de que yo tengo 20 años en eso, o casi 20 años en esto, yo no soy piloto profesional. Me cuesta algo de trabajo, obviamente, hacer curvas solo con el acelerador, como muchos expertos, digamos, en Mustang lo pueden hacer, ¿no? Como Luis Sillas, por ejemplo, lo puede hacer. Pero yo todavía más o menos tengo por instinto el hábito de contravolantear cuando el coche está yendo en una dirección que es la que no quiero ir. Si por lo menos la mayoría tuviera eso, el Miata pudiera tener un poquito más de potencia sin que fuera, digamos, sin que eso se volviera peligroso. Pero con los 155 caballos que les da el motor 4 cilindros, 2 litros, es suficiente. Más una caja manual, más el techo de lona, más el hecho de que el techo es manual, pero lo bajas en menos de 5 segundos. Quitas un seguro, con la mano lo pones hacia atrás y listo. Lo puedes hacer incluso con el auto en movimiento y no pasa nada. Al contrario, lo vas a disfrutar enormemente. Es un gran coche en tantos aspectos el Miata. Y uno de los aspectos más importantes lo debemos a Mazda de México. El coche fue lanzado aquí el año pasado y costaba 343,000 pesos en el momento de su lanzamiento. Y hoy en día sigue costando 343,000 pesos. Cuando otros autos, como el Mazda 2, por ejemplo, subió mucho, la CX-3 subió, la CX-5 subió, casi todos los demás Mazda subieron de precio, y el MX-5 no, sigue en 343,000 pesos, sigue manteniendo ese gran valor-precio. Y lo comparas con autos que cuestan lo mismo, como por ejemplo, o lo mismo o andan por ahí, como un Fiesta ST, como un Polo GTI, como un Peugeot 308 GT, como un Golf Highline, y vaya, ninguno de esos, a pesar de que todos tienen, bueno, excepto el Golf Highline, que no tiene más potencia que el Mazda, pero al ser turbo, a esta altura, a la altitud de Guadalajara, sí resulta los 150 caballos más reales que los 155 del Mazda. A pesar de que esos coches son más potentes, no te dan la misma sensación de manejo del Miata. Primero, porque son tracción delantera. Segundo, porque tienen techo, ¿no? Y techo rígido, y están cerrados de cristales. Aunque los abras, no va a ser lo mismo, ¿no? Y segundo, el cofre largo, la trasera corta. O sea, todo ese entorno del auto hace con que se maneje de una manera completamente distinta. Y manejarlo es amarlo. No es tampoco un coche en el que necesites ir muy rápido para tener buenas sensaciones de manejo. Tú vas a 60 kilómetros por hora en un Mazda y ya estás divertido, ya sientes que necesitas mantenerlo, vaya, seguirlo manejando, seguir maniobrando hacia uno y al otro lado para mantener el coche en tu lugar. Ojo, no lo confundan con nerviosismo, no es eso, no se trata de un auto difícil de controlar. Lo que sí es un coche que te pide que sepas, te pide que disfrutes, te invita a
a manejarlo de una manera deportiva. Entonces, rapidísimo, no lo es. Pero tú agarras un coche incluso con más potencia, vamos a decir un auto con 200 caballos de fuerza. Probablemente un Clio RS, por ejemplo, que es un coche que tiene esa potencia, tiene esos 200 caballos, es muy bueno, pero con tracción delantera. Alguien que sepa manejar bien un coche de tracción trasera y tenga un Miata y esté en un circuito, probablemente vaya a ser más rápido en el circuito que un Clio RS con sus 200 caballos, a pesar del turbo, a pesar de la potencia extra. Porque es simplemente más fácil entrar rápido en curvas con tracción delantera. Te exige entrar acelerando, ¿no? Y eso es lo que te hace el Miata. Eso es lo que te ofrece los verdaderos roadsters, ¿no? Y por eso el MX5 ya ha vendido más de 900,000 unidades a lo largo de sus poco más de 20 años de historia, ¿no? Es un coche realmente sensacional y yo creo que les va a encantar. Qué bueno que a pesar de que Honda ya no tiene el S2000, de que Toyota ya no tiene el MR2, de que Nissan no nos trae el 370Z Roadster o convertible a México, de que incluso las marcas premium ya no tienen o tienen cada vez menos coches convertibles. Por eso que yo particularmente agradezco que Audi haya traído el A3, también haya puesto la versión convertible en nuestro mercado. Pero agradezco aún mucho más la posibilidad de que Mazda nos da a los que vivimos en México de ofrecer, de tener, de comprar, de adquirir un coche como el MX5 por 343,000 pesos y divertirse como niños chiquitos a su volante, ¿no? Es un gran coche. Ojalá y cualquier entusiasta de los coches lo vaya a manejar, pide una prueba de manejo, aunque sea por cultura nada más. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Les dejo por hoy y nos vemos con más el día de mañana aquí en Auto Estéreo. Gracias.